Hola, que el Señor te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Dioney Luna. Y hoy quiero compartir un corto, breve mensaje de la palabra de Dios y quiero que nos enfoquemos allá en el libro de Josué, capítulo 24, en el versículo número 15. Este es un versículo bastante conocido por muchos de nosotros. Aquí Josué habla y dice lo siguiente: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Me encanta este versículo de la palabra de Dios. Me gusta bastante lo que Josué dijo, pero yo quisiera tomar esta parte o este versículo y enfocarlo exactamente en la parte en donde dice: mi casa y yo vamos a servir a Jehová, para poder quebrantar este versículo, para poder desarmarlo y poder entender exactamente lo que Josué quería darle a entender a este pueblo, y así de esa manera nosotros podamos entender la profundidad de este versículo. Pero antes de entrar a explicar esta parte de la palabra de Dios, quisiera hablar un poquito acerca de Josué. ¿Quién era Josué? ¿Por qué Josué dijo esta palabra? Josué, mi hermano, si nosotros nos vamos al libro de Josué capítulo 1, nos podemos dar cuenta que después de que murió Moisés, Josué fue llamado por Dios para poder repartir las tierras que Dios le había prometido darles al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque así como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Porque la tarea que Josué se le iba a dar era una tarea bastante grande, era una tarea bastante difícil, porque él iba a repartir ciertas tierras al pueblo de Israel. Pero no es que las tierras estaban deshabitadas, estaban desoladas, y simple y sencillamente Josué iba a llegar con el pueblo de Israel y decirle: esta tierra te toca a ti, esta parte te toca a ti y a ti te toca esta otra parte. Porque las tierras a las cuales él iba a repartir eran tierras habitadas por reyes, eran tierras habitadas por ejércitos, lo cual significaba que Josué, mi hermano, iba a tener que pelear contra esos reyes y vencer a sus ejércitos para poder tomar esas tierras y ahora sí repartirlas al pueblo de Israel. Después de que Josué hizo todas estas maravillas, después de que Josué tuvo ese respaldo tan grande y tan hermoso de parte de Dios, Josué se para enfrente de la congregación y dice estas palabras: ustedes decidan a quiénes van a servir. Es tiempo de tomar una decisión y ustedes tienen que decidir a quiénes van a servir. Si ustedes sirven a los dioses paganos, si ustedes sirven a los dioses que sirvieron vuestros padres, pero tengan en cuenta que sin importar a quienes ustedes sirvan, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y esta parte, mi hermano, de la palabra de Dios a mí me impactó bastante y me gustó bastante, porque para poder decir estas palabras enfrente de un pueblo, enfrente de una congregación, para poder pararse y decirles: es tiempo, mi hermanos, de tomar una decisión, si servimos a Dios o si servimos al mundo. Pero tengan en cuenta que sin importar lo que ustedes hagan, sin importar a los dioses que ustedes sirvan, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Ahora bien, esta parte de la palabra de Dios, en donde dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, tiene una profundidad tan grande, mi hermano, que si nosotros logramos entender esta profundidad, créanme que tendríamos un poquito más de cuidado al mencionar esta parte o al mencionar esta palabra, porque nosotros hemos dicho: mi casa y yo vamos a servir a Jehová, mi casa y yo, mi familia y yo vamos a servir a Jehová. Pero si realmente entendiéramos la profundidad de esta parte de la palabra de Dios, nosotros tendríamos un poquito más de cuidado, o nos esforzaríamos aún más para poder cumplir lo que realmente nosotros estamos diciendo. Josué se paró enfrente de la congregación y les dijo: mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Mira, hermano, yo sé que uno personalmente puede esforzarse a servir a Dios, uno personalmente puede autoesforzarse uno mismo para poder servir a Dios, e incluso uno puede como que autoobligarse, si se podría decir de esta manera, para poder servir a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Pero el simple hecho de decir: mi casa y yo vamos a servir a Jehová, implica, mi hermano,
un compromiso tan grande, porque ya no solamente tú vas a ser el que vas a servir a Dios, sino que ahora ya estás involucrando a tu casa y a toda tu familia. Porque cuando nosotros decimos, mi casa y yo vamos a servir a Jehová, ahí incluimos a quienes. Nos incluimos nosotros, incluimos nuestra casa, incluimos nuestra esposa, incluimos nuestros hijos, porque estamos diciendo que mi casa y yo vamos a servir a Jehová, mi hermano. Y como te digo, uno puede autoesforzarse, pero hacer que las otras personas de tu casa se autoesfuercen a la misma velocidad o al mismo esfuerzo que tú estás poniendo, ya eso es un nivel completamente diferente, porque ya no solamente te estás comprometiendo tú a servir a Jehová, sino que ya el compromiso es aún más grande, porque ahora dices, ahora mi familia completa y yo vamos a estar sirviendo a Jehová. Y yo creo, mi hermano, que para que toda tu familia pueda servir a Jehová, se necesita, mi hermano, de que tú como líder, como cabeza del hogar, sin importar si tú eres el hombre del hogar, sin importar si tú eres el sacerdote del hogar, sin importar si tú eres la persona cristiana que más sirve dentro de tu hogar, para poder hacer que toda tu familia sirva a la misma velocidad y con la misma esfuerzo y con las mismas ganas que tú estás sirviendo, mi hermano, tú tienes que convertirte en una persona que inspire a la gente. Tú tienes que convertirte en una persona que inspire a tu familia a poder servir juntamente contigo a Jehová. Y para poder lograrlo, mi hermano, yo creo que se necesita de mucho respaldo de parte de Dios, y sobre todas las cosas se necesita de mucho ejemplo. El día, mi hermano, que tu familia te vea a ti sirviendo a Jehová con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tú tengas, créeme que vas a contagiar a tu familia, y tu familia completa va a comenzar a servir a Dios de la misma forma que tú lo estás haciendo. Mira, si tienes la esposa que no te acompaña al servicio, si ella te ve sirviendo a Jehová con toda tu fuerza, con toda tu alma, sin importar lo que pase, sin importar la situación, cuando ella te vea sirviendo de esa manera, ella va a decir, caramba, yo quiero servir con él, yo quiero ir a la iglesia con él, yo quiero estar con él. ¿Por qué? Porque ahora tú te estás esforzando y le estás dando el ejemplo a tu esposa, y ahora tu esposa va a decir, yo quiero servir con este hombre. Cuando tus hijos, si tienes hijos que no quieren ir a la iglesia, mi hermano, tus hijos te tienen que ver en repetidas ocasiones, mi hermano, sirviendo a Jehová. Tus hijos te tienen que ver, hermano, en repetidas ocasiones yendo a la iglesia, ser constante, darle con todo, empujarte a ti mismo, y ahora sí ellos van a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Si tú como esposa, tu esposo no te sigue a la iglesia, mi hermana, tienes que convertirte en una persona que inspire a toda tu familia a poder servir juntos a Jehová de los ejércitos. Mira, si tu esposa, tu esposo, tus hijos no leen la palabra de Dios, ellos tienen que verte en repetidas ocasiones, abrir este libro y leer la palabra de Dios. Y cuando ellos te vean en repetidas ocasiones, ellos van a decir, yo quiero orar, yo quiero leer, yo quiero servir, yo quiero ayunar, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque te estás convirtiendo en un líder. Y ahora sí vamos a poder, mi hermano, cumplir lo que nosotros estamos diciendo, o cumplir esta parte de la palabra de Dios cuando decimos, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Pero para poder lograrlo, mi hermano, quiero profundizar un poquito más. Para poder lograrlo, mi hermano, no solamente se necesita decirlo, no solamente se necesita hablarlo, porque hay un dicho que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo, mi hermano, arrastran. Y como te decía anteriormente, cuando tu familia te vea sirviendo a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, es ahí cuando toda tu casa va a decir, yo quiero servir con él, yo quiero servir con ella, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero ser como mi hermana. Y es ahí, mi hermano, cuando tú vas a poder decir ahora a toda la congregación y a quien se te pare enfrente, mi casa y yo servimos a Jehová. Espero que esta palabra, mi hermano, haya sido de mucha bendición para tu vida.
Recuerda que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo, mi hermano, que nosotros como padres de hogar, nosotros como esposos, nosotros como sacerdotes del hogar, tenemos que dar un ejemplo, mi hermano, tan poderoso para que ahora sí nuestra familia completa pueda servir a Jehová. Recuerda que nuestra responsabilidad como sacerdotes del hogar es empujar a nuestra familia y acercarlos aún más a la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga. Recibe bendiciones de parte de Jehová de los ejércitos y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición.